Nuestro próximo ponente es Jesús Fernández Fernández, es arqueólogo y doctor en Historia por la Universidad de Oviedo. Es director de diferentes estudios arqueológicos de campo desde el año 2008 y forma parte de varios proyectos de investigación en varias universidades. Desde 2012 es un emprendedor social y director de un proyecto arqueológico y museológico comunitario en Asturias, que es la Ponte Ecomuseo, que va a hablarnos sobre él. Gracias. ¿No? ¿Sí? ¿Probando? Sí, ahora. Bueno, gracias a Bárbara y España Nostra, organizadores del evento, por invitarnos a estar aquí hoy y por darnos la palabra a un proyecto que es mucho más modesto en cuanto a los medios, a los recursos que algunos de los que hemos visto aquí, pero bueno, yo creo que no por ello tenemos que dejar de estar aquí, porque tenemos un discurso distinto, también por eso, porque es un discurso yo lo describo como desde la trinchera o desde el fango patrimonial, no sé cómo llamarlo, ¿no? Desde donde realmente esos términos tan atractivos y poéticos como comunidad patrimonial o participación, pues se ensucian con otras cosas, ¿no? y están más cerca de la realidad. Bueno, yo voy a hablar de este proyecto que llamamos La Ponte Ecomuseo. Entonces me gustaría, para empezar, simplemente hacer una aclaración muy breve de qué es un ecomuseo y sobre todo de cómo nosotros entendemos un ecomuseo, cómo lo definimos, porque no puede decirse que haya una definición unívoca, ¿no? o única del término. Hay un modelo clásico es este cuadro de Rivière y de Varin, que son un poco los padres, ¿no? de la nueva museología y los inventores del término de ecomuseo, ¿no? En este cuadro ellos expresan muy bien esas tres grandes diferencias que habría entre un museo convencional, digamos, y un ecomuseo. El museo es un edificio que alberga una colección fundamentalmente orientada a ser expuesta a un público, ¿no? Como receptor pasivo, vamos a decirlo así. Mientras que el ecomuseo trabajaría, su colección sería todo el patrimonio que hay en un determinado territorio, y su objetivo es más la comunidad que habita ese territorio, sin excluir públicos, pero digamos que el objetivo principal es la propia comunidad, ¿no? Es así un modelo de museología que se mira hacia adentro. De hecho, el prefijo eco aquí lo que quiere decir viene del griego oikos, casa, es decir, si hay algo así podríamos traducirlo como un museo del territorio, del hogar, del espacio habitado, ¿no? El propio de Varin, uno de los inventores del término, dice esto, ¿no? Que hay muchas definiciones de ecomuseo, pero que todas le parecen imperfectas y a veces excesivamente complejas, ¿no? Sobre todo dependiendo de a quién le explicas. A mí me gusta esta definición porque dice, para mí, el ecomuseo es una acción llevada a cabo por una comunidad partiendo de su patrimonio para su desarrollo. Esto nos despeja bastante, ¿no?, el panorama. Y muchos quizá pensáis, y con razón, que hay muchas iniciativas que se basan en esta misma fórmula, pero que no tienen ese mismo nombre, ¿de acuerdo? Igual que hay ecomuseos que no cumplen en absoluto, ¿no?, con estos principios. Así es como nosotros iniciamos en el 2012 este proyecto, basándonos en esas 4 ideas, poner en marcha una acción desde la vecindad, desde un colectivo local y autogestionado, basándonos en nuestro propio patrimonio, con el objetivo de generar a partir de un proyecto de desarrollo, ¿no? Bueno, todo hasta aquí bastante sencillo. Voy a poner un vídeo muy breve de la definición que nosotros damos de lo que es un ecomuseo. No pretende ser universal, ¿eh?
Bueno, queda un poco expresada así la idea de cómo nosotros entendemos la ecomuseología y qué es un ecomuseo. Como decía antes, no pretende ser una definición universal, porque dentro del variadísimo conjunto de ecomuseos que hay en España, no todos responden en absoluto a este tipo de iniciativa. Por ejemplo, aquí hablamos de una iniciativa desde abajo, comunitaria, vecinal, y muchos ecomuseos pues son por ejemplo, de promoción pública, son muy parecidos a un museo etnográfico. De hecho, ha habido un fenómeno que es la transformación del museo etnográfico en ecomuseo. Como digo yo, hacer un museo etnográfico con ventanas grandes, ¿no? Pero no responde realmente a la filosofía de lo que era la ecomuseología en origen. Bueno, partiendo un poco de esa aclaración, os explico dónde nos encontramos ubicados, que es en el centro de Asturias. Aunque estamos en el centro de Asturias, en el corazón de Asturias, somos la periferia de España, y luego España además es la periferia de Europa. Así que estamos en una esquina, ¿no?, de Europa, en un territorio rural, de esos que se están quedando vacíos. Nuestro municipio hay censados en torno a 250 habitantes, de los cuales, bueno, yo como vivo allí lo sé, la mitad no habitan de forma efectiva en el concejo, así que más o menos la mitad de las personas somos las que vivimos allí realmente, en torno a unas 150 personas. Más del 30%, yo creo que esa cifra se acerca más al 40%, tienen más de 65 años, una población muy envejecida. Y además, otro dato interesante que me apetecía destacar es que, a pesar de lo pequeño que es el territorio, hay 127 plazas hoteleras, ¿no? Dato que nos indica hacia dónde se han dirigido las políticas públicas y los modelos públicos de desarrollo, ¿no? Casi una plaza hotelera por habitante, ¿no? Bueno, el origen del proyecto nuestro parte de una reflexión que hacemos desde este territorio, ¿no?, donde vivimos una crisis estructural desde los años 60. A los asturianos, cuando nos hablan de crisis, de hecho, cuando llegó la del 2008, yo creo que nos pilló así un poco como, bueno, otra crisis más tampoco, ¿no? Ya vivimos la crisis del campo ciudad, de la industria, la reconversión industrial de los años 80 y los 90. Bueno, una crisis más, pues tampoco, ¿no? Lo que ha hecho esta crisis es todavía aumentar o incrementar algunos de esos procesos, ¿no? Somos así una zona un poco rural, entre comillas, porque con Internet, la globalización, ya cada vez es más difícil establecer diferencia entre alguien que vive en el mundo rural y en el urbano, ¿no? Pero que en cualquier caso vivimos en esas fronteras de este mundo global nuestro y de este, bueno, capitalismo global. Desde ese pequeño territorio pues nos planteamos siempre, ¿no?, que en él había una serie de recursos patrimoniales, llamados así, muy interesantes, y que sin embargo no tenían aprovechamiento alguno, en un sentido amplio del término aprovechamiento. Por eso utilizamos el término aprovechamiento y no el de explotación, porque el término aprovechamiento es un poco heredado, ¿no?, de la tradición rural, del aprovechamiento de los comunales. Aprovechamiento frente a explotación significa responsabilidad para con el recurso y garantizar que ese recurso sobreviva a las generaciones futuras, ¿no? Partiendo un poco de todas esas ideas, nos planteamos un proyecto de gestión de ese patrimonio, ¿no?, que en principio llamamos Parque Cultural. Era simplemente un proyecto, ¿no? Pero en el contexto en el que se plantea toda esta idea de crisis después de 2008 y demás, las administraciones están en un momento en el que no quieren oír nada de parques culturales, ni de promoción de museos, ni de nada relacionado con la cultura. Y entonces lo que nos planteamos es, bien, ¿quién va a ejecutar este proyecto? Si la administración pública es incapaz de ejecutarlo, no tiene la gana, la necesidad o los recursos de hacerlo, ¿por qué no lo hacemos nosotros, es decir, los vecinos, ¿no? Entonces, ese proyecto de parque cultural es cuando se transforma en ecomuseo, en el momento en el que no solo los promotores, sino los ejecutores del proyecto vamos a ser gente del pueblo, vecinos, vecinas y demás. Pasa a ser un proyecto comunitario, evidentemente, ¿no? Y nosotros lo ponemos en marcha, es nuestro el impulso. Además, somos, digamos, los propietarios del proyecto porque lo elaboramos y además nos encargamos de ejecutarlo. ¿Cómo? Pues a través de una serie de convenios y de acuerdos con los titulares de patrimonio, ¿no? Y aquí casi podría hacer una charla sobre cuestiones jurídicas, ¿no?, de las que aprendí muchísimo a través de las relaciones que tuvimos que establecer con los distintos titulares de patrimonio, ¿no?, porque nos encontramos con el problema de la titularidad. Nosotros queríamos hacer un proyecto muy coherente en cuanto a la integración de elementos, pero que chocaba con que, si quieres hacer un itinerario, por ejemplo, de temática
relacionada con un periodo histórico concreto, tienes que incluir este y este otro elemento. Pero resulta que cada uno de ellos tiene un titular distinto. Uno es privado, el otro es de la administración pública, el otro es de la Iglesia, y entonces con cada institución hubo que entablar un diálogo y una negociación. Bueno, poco a poco fuimos sacando ese proyecto adelante. Nos definimos a nosotros mismos como empresa social de conocimiento, empresa porque es una iniciativa que tiene que funcionar con una lógica empresarial, puesto que no tenemos apoyo público ni hay inversión pública en él. Social, porque elegimos una personalidad jurídica social, es decir, nos asociamos. Y del conocimiento, porque muchas de las personas que participamos venimos de la tradición académica o somos académicos profesionales, y entonces traemos un poco esa cultura del rigor académico y de la investigación, ¿no? Donde consideramos que el conocimiento es una pieza, una pata fundamental de todo esto. Bueno, y a partir de la gestión de todos estos recursos, simplemente queremos generar eso, actividad económica, desarrollo, transferencia e innovación de base social. Y aquí me gusta reivindicar siempre el papel de las humanidades como disciplinas que favorecen, no solo que favorecen, sino que en el marco de las cuales se impulsan procesos de innovación. Lo que pasa es que esos procesos de innovación son distintos a los procesos de innovación tecnológica, pero no por ello no son procesos de innovación, ¿no? Nos han arrebatado, el ámbito de las ciencias exactas, mal llamadas ciencias exactas, nos ha arrebatado un poco todo este lenguaje, ¿no? O nos lo hemos dejado arrebatar por no haberlo reclamado, ¿no? Entonces, yo siempre donde quiera que voy lo reclamo, ¿eh? Sí, nosotros claro que hacemos transferencia y claro que hacemos innovación, por supuesto que lo hacemos, lo que pasa que es otro tipo de innovación, pero no por ello no deja de ser innovación, ¿no? Sobre todo innovación social. Bueno, nos movemos entonces ahí en el corazón, digamos, de estos tres ámbitos, el del activismo, el económico y el científico-tecnológico, ¿no? Ahí justo en el centro es donde intentamos mantenernos en ese punto de equilibrio, que es difícil de mantener porque si te decantas hacia un lado a otro, pues te desligas de uno de esos ámbitos, ¿no? Bueno, un poco así en conclusión, da igual que sea o no un ecomuseo, al final no es más que una palabra, es decir, acompañada de una definición más o menos clara, que el propio inventor de la definición dice que no está clara, como puse al principio, ¿no? Al final lo importante es que se vea que existe esa naturaleza procesual, abierta, colaborativa, experimental y de un poco de acción frente a definición. Y sobre todo que este tipo de proyectos hechos así un poco desde abajo, de forma artesanal, pues siempre reclamamos o reivindicamos la cultura y el patrimonio cultural como herramientas para la acción social y no como meros objetos de consumo, ¿no? Porque al final muchos de los proyectos de desarrollo, por lo menos en el territorio en el que yo vivo, han acabado simplemente en grandes inversiones macro orientadas solamente a satisfacer la necesidad de un turismo muy temporal que viene en determinadas épocas del año, olvidando bastante o cuando no completamente a la propia población local. Evidentemente eso no nos pasa porque al ser habitantes de la población, pues siempre estamos preocupados por nuestra propia formación, nuestra propia preparación y por desarrollar un programa cultural para la gente de nuestro propio pueblo, ¿no? Bueno, el estado actual del proyecto es que se dispone de un espacio propio e independiente, se gestionan los recursos patrimoniales desde el ecomuseo con muchísimos problemas. Luego en el turno de preguntas, si queréis, hablamos sobre, imaginaos negociar con el arzobispo de Oviedo todo esto, ¿no? O que no es lo peor, ¿eh? Al final fue más fácil que negociar con la administración pública, ¿no? O con los titulares privados es con los que más fácil resultó, porque son vecinos, normalmente son acuerdos verbales y demás. Bueno, conseguimos algo que... aquí siempre puedes ver el vaso medio vacío, medio lleno, yo lo veo medio lleno, claro, que es que se crean algunos puestos de trabajo, lo cual, creo que es bastante meritorio teniendo en cuenta que se trata de un proyecto de emprendimiento social. Depende de la época del año, más o menos, pero normalmente solemos tener un trabajador en plantilla. Se hace investigación también, por supuesto, y se abren espacios para el debate, para la reflexión. Yo creo que la Ponte Ecomuseo, como mejor se define, es como una comunidad de aprendizaje. A mí es lo que más me gusta, es el término que más me gusta para referirme a ella. ¿Por qué? Lo vais a entender un poco cuando os hable de, digamos, las dos orientaciones que tiene la Ponte Ecomuseo, que son la de la educación patrimonial hacia adentro y más autorreflexiva o introspectiva, hacia la propia comunidad, donde
no se trata ya solo de educar como en plan de tenéis que valorar esto que tiene mucho valor y no sé qué, que también, bueno, a veces esto, pero sobre todo para concienciar a la propia comunidad local del valor que tiene lo que esa comunidad sabe y el interés que tiene, por ejemplo, para la investigación científica, ¿no? Los conocimientos sobre toponimia que puede tener cualquiera de las personas que están ahí son enormes, ¿no? Y la toponimia aporta muchísima información sobre el territorio, la gestión del espacio, la historia, la toponimia, la geotoponimia. Es decir, es un documento de investigación geográfica, histórica y económica fundamental, ¿no? Y estas personas saben y conocen todo eso, ¿no? Y muchas veces, bueno, pues se han considerado, estamos hablando de una sociedad rural, tradicional, descendientes de campesinos, que bueno, siempre se han considerado menos, ¿no?, que los demás e ignorantes, ¿no? Entonces muchas veces ese trabajo hacia adentro consiste más que en concienciar sobre el valor de determinados elementos de patrimonio, potenciar que la propia comunidad entienda que lo que ellos valoran como patrimonio también puede ser considerado como patrimonio, ¿no? Y en eso tienen visiones muy distintas y que chocan bastante con el patrimonio oficial, digamos. Para poneros un ejemplo y luego continúe, hace un tiempo hicimos una encuesta para poneros un ejemplo también de la investigación que se hace entre vecinos y vecinas del municipio, en la que simplemente les facilitamos una lista de elementos de carácter histórico, cultural del municipio, concello lo llamamos allí, y simplemente tenían que decir si lo conocían o no y cómo lo valoraban. Era una encuesta muy sencilla. Bueno, los elementos menos valorados por la población local fueron los 3 bienes de interés cultural que tenemos en el municipio. ¿Por qué? Lógicamente, porque no los conocían. Nunca habían podido entrar a ellos, por ejemplo, a las cuevas con arte paleolítico, ¿no? Sin embargo, lo que más valoraban pues eran otras cuestiones más relacionadas con el patrimonio inmaterial, elementos festivos, cuestiones de carácter simbólico vinculadas al paisaje, o religiosas, este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, lo cual nos daba pistas sobre el tipo de trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Que es, por un lado, sí, vamos a abrirle las cuevas a los vecinos y vecinas, que también lo hacemos, ¿eh? Los llevamos a esos sitios que no valoran porque no conocen, simplemente intentamos subvertir esa relación extraña, ¿no? Pero luego, por otro lado, también tratamos de hacer este trabajo, ¿no? Ahí los tenéis en una exposición participativa que hicimos, donde lo que nosotros simplemente proporcionamos es el espacio, la comida y unas fotocopias de las fotos que vecinas y vecinos nos proporcionan, y son ellas y ellos los que ponen qué fecha es, quién aparece en la foto y todo eso. Luego eso queda expuesto, ¿no? Entonces, bueno, es una exposición hecha, digamos, por la gente del pueblo, ¿no? Bueno, y luego está la educación patrimonial hacia lo que nosotros llamamos hacia afuera, que serían esos otros colectivos que vienen y nos visitan, por ejemplo, escolares, y que vienen poco, luego os explicaré por qué, y también turistas, principalmente, que sabéis que bueno, Asturias tiene mucha afluencia de turismo, de aquí de Madrid, por ejemplo, en verano, y simplemente lo que hacemos es abrir esos espacios a los distintos públicos y mostrarlo, adaptando siempre y utilizando técnicas de interpretación de patrimonio, adaptándolo siempre a cada grupo, ¿no? Pues no es lo mismo un grupo de adultos que vienen de Madrid y que no son expertos a un grupo de expertos que vienen, como es la imagen de la derecha, a participar en un congreso, ¿no?, que ya saben mucho más sobre determinadas cosas. Bueno, entonces vamos variando un poco, o se va variando un poco el discurso ahí, ¿no? Decía antes lo de los públicos cautivos, porque una de las cosas que ocurren ahí en Asturias, y que quiero aprovechar aquí para denunciar, es que los equipamientos públicos que se construyeron en los años justo antes de la crisis, ¿no?, cuando el ladrillazo, como sabéis, tuvo un efecto en los equipamientos turísticos, patrimoniales, de difusión. Entonces, ahí en Asturias se gastaron cantidades ingentes de dinero en construir equipamientos insostenibles a largo plazo, y además la crisis, digamos que ahondó todavía más en esa falta de sostenibilidad. Entonces, esos equipamientos, ante la falta que tienen de afluencia, maquillan sus números con unas políticas muy agresivas de captación de eso que llamamos los públicos cautivos. Es aquellos que no pueden elegir y que no van al museo X porque quieran, sino porque los lleva su profesora o su profesor. Esa política tan agresiva incluye, por ejemplo, para que veáis a qué extremo se llega,
financiar el transporte desde las administraciones públicas, se financia el transporte de los centros para que vayan a los propios centros, que son a su vez financiados por las administraciones públicas. Bueno, ¿esto qué hace? Que una iniciativa como la nuestra, que tiene que cobrar por todo y obliga, digamos, al centro a pagar el autobús, pues claro, no viene ni el tato, evidentemente, por muy sugerente que pueda ser. Bueno, ni el tato no, porque sí que al final vienen grupos, pero suelen ser grupos donde hay pues profesores que tienen un grado de concienciación alta, por ejemplo, con el trabajo que se hace, lo cual hace que, bueno, nuestros públicos cautivos sean muy reducidos, pero preferimos que sea así. Nos parece más ético trabajar con estos grupos, ¿no?, que ser parte de ese problema que se está generando de política agresiva de captación de públicos cautivos por esa estrategia desesperada de maquillar cifras de centros de promoción pública que han sido mal diseñados. Bueno, ¿qué más os cuento sobre la educación patrimonial hacia afuera? Pues simplemente tratamos de poner en valor y de contar y de explicar todo lo interesante que tenemos en nuestro territorio y que todo eso revierta en términos económicos, culturales y sociales en nuestro propio territorio. Bueno, voy terminando simplemente para aportar así alguna cuestión al debate. Lo que nosotros planteamos con nuestro modelo se parece mucho a los instrumentos clásicos que tenían nuestros padres y nuestros abuelos de gestionar los bienes comunes que había en el concejo, ¿no? Y de hecho nos inspiramos mucho en ellos. Incluso estamos restaurando algunas de las figuras consuetudinarias, estamos haciendo propuestas al ayuntamiento para que les den un reconocimiento público. Todo esto evidentemente plantea un conflicto importante a nivel jurídico, a nivel de gestión, pero bueno, ahí estamos porque la Ponte como museo se puede describir también como un instrumento, ya lo dije antes, como un instrumento de gestión, es una herramienta mancomunada de gestión de determinados bienes patrimoniales que va más allá de la titularidad. Es decir, hay que diferenciar entre quién es el titular y cuál es el modelo de gestión, porque se generan distintos tipos de bienes, ¿no? Y este es un debate que yo tengo ahí abierto, luego si queréis en el turno de debate profundizamos, con parte de los técnicos de la Administración en el Principado de Asturias, porque desde su teoría de la titularidad consideran que la cesión, por ejemplo, de un bien a una entidad privada sin fines de lucro es una forma de privatización del bien. Entonces yo siempre les digo que hay una paradoja en eso que están diciendo, porque les planteo, o sea, tú me dices que una cueva que vosotros tenéis cerrada a cal y canto, en la que no ha podido nunca entrar nadie más que el catedrático de prehistoria de la Universidad de Oviedo, es un bien público y nosotros como entidad privada sin fines de lucro lo abrimos al público y entonces tú consideras que eso es una acción privatizadora, ¿no? Bueno, pues si vamos a la teoría de los bienes económicos, y cito a Elinor Ostrom, que fue la primera mujer premio Nobel de Economía del mundo, ella lo pone, o sea, cuando a un bien no se tiene acceso, es restringido y no puede entrar nadie, no se puede definir eso como un bien público, evidentemente, ¿no? Está cerrado, está clausurado, ¿no? Entonces, bueno, yo les planteo, es que con nuestra actuación, el tipo de bien que generamos, independientemente de cuál es la titularidad, se aproxima más a un bien público, porque es menos excluyente y menos rival, ¿no? Que son dos términos que se utilizan en esta teoría de los bienes económicos. Bueno, no quiero, simplemente planteo esto para el debate posterior, si os apetece hablar un poco sobre eso, y nada más, ahí tenéis mi correo electrónico, muchas gracias por haberme escuchado y pasamos al debate si queréis. Gracias.